Bueno, mis hermanos, bienvenidos de nuevo a esta meditación de la palabra de Dios. Como anunciamos el domingo pasado, hoy estaremos hablando de Lucas 1. Es un capítulo largo y eso que ya di la introducción, que son los primeros 4 versículos. Recapitulamos un poquitico. En los primeros 4 versículos, Lucas, el escritor de este evangelio, relata que él investigó desde el origen. Todas las cosas que están aquí escritas, no es que él fue testigo personal, ni que se lo contaron, ni un cuento de boca en boca. No. Él investigó desde la fuente. De sus primeros relatos, que empieza en el versículo 5, empieza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista es uno y Juan el apóstol, el discípulo, el evangelista es otro. El que escribió el evangelio de Juan no es Juan el Bautista, son diferentes. ¿Ok? Dice, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Toda esta genealogía que está dando quiere decir, estos son verdaderamente descendientes del pueblo judío, ¿ok? Y este tiene el linaje de sacerdote. Seguimos. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando en la hora del incienso. Acabo de leer el versículo 10 y pongo una pausa aquí. Esto era una vieja tradición judía, donde ellos, los judíos tienen más días feriados y más días festivos que nosotros en Latinoamérica. Este era el día de la presentación del incienso, de la ofrenda del incienso. Y el sacerdote le tocó, entre muchos otros sacerdotes, ser él el que presentaba esa ofrenda. Eso es una tradición judía. ¿Ok? Toda la multitud estaba afuera y él entra al santuario, que solamente los sacerdotes podían entrar, a presentar el incienso. Versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Lógico, o sea, se le aparece un ángel, ¿quién no se va a asustar? 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Fíjense una cosa, tu oración ha sido oída y tu mujer te dará a luz un hijo. Es decir, él estaba orando por un hijo. La otra declaración que dice el ángel es que su mujer le va a dar a él un hijo. No es un hijo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como lo pudo haber hecho la Virgen María, que en unos minutos hablaremos de eso. Y llamará su nombre Juan. Para los judíos, el nombre tiene un significado muy importante. Es costumbre ponerle los nombres de los padres o de los antecesores, pero aquí en particular era Juan. ¿Por qué Juan? No lo sé, pero el ángel le dijo que le pusiera Juan. Y dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cosas importantes que darse cuenta en estas declaraciones. Será grande delante de Dios, es decir, las cosas que Él hace son las cosas que Dios quiere que Él haga. ¿Ok? Va a vivir en obediencia. Después dice, no beberá vino ni sidra,
Eso no quiere decir que sea pecado hacerlo, significa que hay una señal particular de este Juan que no tiene la mayoría de las personas que rodean ese lugar. Y es que no va a beber ni vino ni sidra. No quiere decir aquí que es pecado beber, por favor, no agarren esto para decir que es pecado, no es pecado beber. Lo que está diciendo es que él no va a beber vino ni sidra. Y dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esta pequeña declaración nos da varios mensajes. Recordemos que la salvación, como ya lo hemos estudiado en los videos anteriores, les recomiendo, el que no lo ha visto, vean toda la serie de Juan y vean los videos anteriores a este, donde ahí dejamos bien claro que la salvación viene por fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios. Varios versículos de la Biblia hablan de eso. Hechos 20:21 es uno bien importante. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. No es fe y ya. No, es fe en Jesucristo y arrepentimiento de las cosas que yo quería hacer y que no hice. No. Arrepentimiento para con Dios. Cuando eso se cumple, recibes la salvación y como garantía de la salvación, ahora tienes el Espíritu Santo. En este caso particular, y solamente en este caso en particular, el ángel de Dios le está diciendo a Zacarías que su hijo va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es decir, Juan el Bautista nació salvo. ¿Sí? Así como lo están escuchando. Otra declaración importante de aquí, que aunque no viene al caso, es un pequeño paréntesis que quiero hacer, pero en vista de las cosas que están sucediendo a nivel mundial, es bueno tomarlo en cuenta en este momento. Aún desde el vientre de su madre estaba vivo. Una persona no es persona cuando nace, no. Aún en el vientre de su madre estaba vivo y aún en el vientre de su madre ya Dios lo conocía, tanto así que tenía el Espíritu Santo. Juan. Seguimos, 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Es decir, no todos los judíos son salvos. Aquí dice, hará que muchos se conviertan. Es decir, muchos no se han convertido a Dios. Convertido es una palabra que habla sobre arrepentimiento, sobre dejar de ser como yo era antes y empezar a ser ahora diferente. Esa conversión se refiere al arrepentimiento. 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando se refiere al espíritu de Elías, se refiere a unas profecías que estaban en Malaquías, en el Antiguo Testamento, diciendo que alguien como Elías vendría a anunciar la venida, el nacimiento del Mesías. Aquí está diciendo que se está cumpliendo esa antigua profecía de que aquí está este testigo, o sea, es decir, el que testifica, el que está anunciando la venida y el inicio del ministerio del Salvador Jesucristo. Que eso es lo que hizo Juan y lo veremos más adelante. 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Imagínense esto. Esa pregunta venía con una duda. Dios, que conoce los corazones, sabe esa duda que él tenía. Sabe que Zacarías no creyó en el mensaje del ángel. Y dijo, ¿en qué quieres saber? O sea, ¿cómo saber si esto de verdad se va a suceder? Mira, te voy a dar esta señal. Y quedó ciego. Quedó mudo, perdón.
quedó mudo hasta que nació el hijo. Y ya lo veremos eso. 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase tanto en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Y les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Cuál era la idea? Que estuviera todo el pueblo afuera, que se dieran cuenta de esto. Recuérdense algo que lo he dicho desde hace tiempo: todos los milagros que Dios hace, los hace para glorificarse Él mismo. Es decir, cada vez que Dios hace las cosas, Él quiere que muchos se den cuenta de eso para que entonces crean en Él. 23. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta ante los hombres. Él termina su ministerio, el trabajo que tenía como sacerdote de estar unos días ofreciendo incienso, termina, va a su casa y su mujer concibe entonces, queda embarazada. La mujer, cuando queda embarazada, se aparta y dice aquí 5 meses, se aparta ella, y ella estaba diciendo: así ha hecho el Señor conmigo. Después dice el 26, y ahora hay un pequeño cambio de tema. Antes estábamos hablando del anuncio del nacimiento de Juan. Ahora fíjense esto, este es el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Al 6º mes, es decir, 6 meses después que Elizabeth estuviera embarazada, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad Galilea llamada Nazaret. El mismo ángel que se le apareció a Zacarías, ahora Dios lo manda a Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas son palabras del ángel Gabriel hablándole a la Virgen María. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el mismo ángel le sigue diciendo: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Este versículo 37, de esto podríamos incluso hacer una predicación aparte, totalmente aparte, porque nada hay imposible para Dios. Zacarías estaba orando: quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. El ángel se le aparece y le dice: tus oraciones Dios las ha escuchado y ahora vas a tener un hijo. Ahora, no se le apareció para decirle: vas a tener un hijo y ya, no. El especial que había del hijo de Zacarías es que iba a ser el que iba a anunciar el arrepentimiento, que después vendría el Mesías y todo eso. Ese era el especial. Se tenía que cumplir una profecía, que vendría alguien con el espíritu o con las ganas, con el mismo mover que tenía Elías para hacer todas estas cosas. Por eso esa aparición tan especial.
Y aquí con la Virgen María una aparición tan especial porque es inminente que esto es el mayor de los milagros que había ocurrido hasta este entonces. Digo porque después viene el de la resurrección. Hasta este entonces, que una virgen concibiera. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué humildad, ¿verdad? Haga conmigo lo que tú quieras. No se quejó, no dijo nada de eso, simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ok, luego dice el versículo 39. En aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendita el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora le dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas, con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Esto que les acabo de leer desde el versículo 46 hasta el versículo 55 es una alabanza que María hace a Dios y es conocida como el Magnificat de María. Ok, sigo leyendo. Como les dije, mis hermanos, es un capítulo largo. 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Okay, para acompañarla durante todo el embarazo de Elizabeth, María se quedó allá 3 meses más. Recuerden que tenía 6 meses. Cuando Elizabeth, versículo 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Se acuerdan que el ángel le había dicho a Zacarías que muchos se iban a alegrar también del nacimiento? Bueno, aquí se está cumpliendo esa profecía. 59. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Le empezaron a decir al hijo, ay, mira Zacarías. 60. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él.
refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Por qué era sorprendente? Bueno, todos habían visto que el sacerdote había quedado ciego 9 meses antes, mudo 9 meses antes. Después que había quedado mudo 9 meses antes, él escribe, se va a llamar Juan, cumpliéndose ya lo que el ángel le había dicho, es que tú te vas a quedar mudo porque no me creíste. Cuando ya vio que todo creyó y él mismo dijo, se va a llamar Juan porque el ángel me lo dijo, entonces recobró otra vez su voz. Y por supuesto todos quedaron impactados. Lógico, un milagro de esa magnitud, ¿quién no se va a dar cuenta? ¿Y qué fue lo primero que hizo Zacarías cuando recobró su habla? Bendecir a Dios. Luego, después de todo esto, Zacarías da una profecía. Recuérdense que él es un sacerdote. Dice el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham su padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, refiriéndose al hijo, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Aquí termina el capítulo. ¿Ok? Fíjense esto. Zacarías reconoce que viene el Mesías. Lo conoció a la parienta, como dice la Biblia en otros evangelios, la parienta María, es decir, Elizabeth y María eran parientes. Lo que hace a Juan el Bautista y Jesucristo una especie de primos. Juan le lleva 6 meses de edad a Jesús. Y fíjense, la profecía de Zacarías cierra este capítulo, diciéndole, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Y es verdad, más adelante está escrito que el último profeta fue Juan el Bautista. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esa era lo que estaba profetizado en Malaquías, que vendría uno con el espíritu de Elías, otra vez lo digo, para preparar el camino del Mesías, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué hacía Juan? Lo vamos a leer más adelante. Él anunciaba el arrepentimiento. Mi hermano, aquí culmina el capítulo de Lucas. Cosas importantes que nosotros vemos aquí, hago una recapitulación. En primer lugar, el capítulo 1 inicia con la presentación de Lucas a Teófilo, que ya lo hablamos en el video pasado, por favor véanlo. En segundo lugar, vemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, cuando se le aparece el ángel a Zacarías, se le aparece el ángel a Zacarías, lo deja mudo y por no haber creído, y le digo, bueno, vas a quedar mudo hasta que veas que todo esto sucede, cosa que sucedió después, y él recobró el habla. Después del anuncio del nacimiento de Jesús, el mismo ángel Gabriel fue enviado a Nazaret para hablarle a la Virgen María, diciéndole, vas a concebir. ¿Cómo es esto? Bueno, el mismo Dios va a hacer que tú concibas. No es necesario, no vas a conocer hombre, no vas a estar con otro hombre. Va a ser el mismo Dios.
Más adelante vemos que María, embarazada, visita a Elizabeth y Elizabeth siente la presencia del Señor en el vientre de María y le dice bienaventurada, y ahí María eleva su magnificar esa alabanza que María, embarazada de Jesucristo, le eleva a Dios. Después viene el nacimiento de Juan el Bautista, que se va a llamar Zacarías. No, entonces el papá Zacarías escribió en una tablita, porque estaba mudo, se va a llamar Juan. Y después recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Y todos se maravillaron por este milagro. Y por último cierra con esta profecía que hace Zacarías, refiriéndose al niño y al mismísimo Jesucristo, dándole gracias a Dios porque Él ha enviado la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, y diciéndole al Hijo que Él va a ser el profeta del Altísimo y que va a ir delante del Señor preparando el camino. Hermanos, en el capítulo 2, que viene más adelante, hablaremos del nacimiento de Jesucristo. Este estudio que hemos hecho hoy, espero que more en sus corazones, que conozcan la verdad como Lucas escribió, que se dedicó a investigar desde el principio, desde el origen, desde la fuente, para presentárnosla en orden. Dios te bendiga.